Muy buenas noches, espero que se encuentren bien, disfrutando de este nuevo año, que hayan pasado en familia, con la paz y la gracia de nuestro Dios y el amor de nuestro Padre en estas festividades de fin de año, y que hoy, este nuevo año, pues Dios les traiga a todos muchas bendiciones y prosperidad. Vamos a continuar estudiando acerca de la santidad de Dios. Así es que vamos a hacer una pequeña oración para iniciar esta noche nuestro devocional. Le vamos a pedir a Celina que nos ayude con la oración. Padre, gracias por este nuevo año, gracias porque podemos estar, Señor, en comunión con nuestros amigos y nuestros hermanos, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la salud, Señor, que tú nos has dado, Padre amado. Señor, te pedimos por las personas que hoy estaban allí cuando estalló ese tanque de gas, que tú les ayudes, que tengas misericordia de ellas, Dios, y que tu palabra en ese momento, que tu bendición, que tu salud pueda llegar a ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu consuelo, Señor, para todas esas personas, mi Rey. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, te pedimos que nos sigas guardando, mi Señor, que sigas, Señor, ayudándonos, Señor, a estar bien, Padre. Esta noche quiero pedirte por Arnoldo Valencia, Señor, que por favor tú le ayudes, tú le sanes, Señor, que tu mano divina de sanidad llegue hasta donde él está en este momento y tu mano poderosa, Señor, le pueda sanar. Dale una oportunidad, Señor, de seguir, Señor, en esta tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pedimos por el hermano de Leti, Señor, que tú también llegues con tu mano de sanidad a su cuerpo, mi Dios, y por todos los que están enfermos, Señor. Si tu voluntad es sanarlos, Señor, te suplicamos que lo hagas, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hemos estado viendo acerca de la santidad de Dios y el tema general que tenemos hoy en una enseñanza. Estamos básicamente desde allá por el 10 de diciembre del año pasado. Es nuestra respuesta hacia la santidad de Dios, cómo debemos nosotros de comportarnos, pues, dicho en otras palabras, ante este Dios santo. Creo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Hemos visto a Dios no en su dimensión total de lo que Él es. Ahí realmente Él es un Dios santo, es un Dios temible, es un Dios grande. Y entonces nosotros debemos de aprender cómo comportarnos delante de Dios realmente, cómo debemos de presentarnos delante de Dios. Creo que hemos aprendido un tanto a la ligera el llegar a la presencia de Dios. Y si uno ve en la historia del pueblo de Israel, no todo el pueblo podía entrar a la presencia de Dios. Eran los sacerdotes y tenían turnos y entraban en una condición de humillación. Jesús vino y dice la palabra que rompió el velo y hoy tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo. O sea, pero el hecho de que tengamos esa libertad no quiere decir que nos vamos a presentar como a nosotros mejor nos parezca. O sea, Dios sigue siendo el Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Dios santo del Antiguo Testamento es el Dios santo del Nuevo Testamento.
el Dios grande y temible, poderoso y todos los atributos que Él tiene es el mismo. Entonces debemos de aprender cómo comportarnos delante de Dios, cuál es nuestra respuesta ante la santidad de Dios. Entonces hemos estado viendo y vimos algunos versículos, lo digo solo para traerlo a memoria. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y siempre en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Entonces ahí ya pone, ¿para qué? Pero nos constituye, imagínense, en linaje escogido, en real sacerdocio, en una nación santa y en un pueblo adquirido por Dios. ¿Ya? Entonces la demanda de santidad está latente. Es importante que conozcamos acerca de la santidad de Dios. Por eso es que leíamos ahí en Primera de Pedro 1:16 que Dios demanda que seamos santos. Entonces hay respuesta que debemos de aprender. Más bien, dicho en otras palabras, el comportamiento o la forma, más bien que incluye el comportamiento, la forma como debemos de reaccionar nosotros ante esa santidad de Dios. Y vimos que la primera era que debemos de tener reverencia y un temor piadoso. Y entonces vimos algunos versículos que fue lo que estuvimos viendo los días atrás, acerca de la forma reverente y la forma temerosa. Y ese temor no implicaba horror, no implicaba aquello del miedo, sino que es el temor reverente delante de Dios, reconociendo lo que Él es. Entonces hoy vamos a empezar a ver el segundo bloque, que se refiere que nosotros cuando nos presentamos delante de ese Dios Santo, debemos de llegar en adoración, con alegría, con acción de gracias. Fíjense, qué importante es nuestra adoración, nuestra alegría y nuestra acción de gracias. Dice la palabra que nosotros debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, cuán importante es que usted y yo seamos agradecidos. Cuán importante es que usted y yo tengamos gozo delante del Señor y sea manifiesta la alegría. Amén. Porque la santidad de Dios debe de producir alegría. Y por consiguiente debemos adorarlo en la plenitud, en el esplendor de Él. Entonces veamos algunos textos de la Biblia y cómo nos exhortan las Escrituras para dar una respuesta ante la santidad de Dios bajo este contexto de la adoración, de la alegría y de la acción de gracias. Veamos el primero, Salmo 34. Dice lo siguiente el Salmo 34. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Oyó? Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Quiénes son los llamados a cantarle a Jehová? Nosotros, los santos. Diga usted ahí, repita conmigo. Yo como santo estoy llamado a cantarle a Jehová. Y a celebrar la memoria de su santidad. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted celebra un cumpleaños, ¿cómo se encuentra su estado de ánimo? Feliz, ¿va? Alegre, contento. No, yo no creo que alguien esté enojado,
desanimado y todo el día de su cumpleaños. Habrán honrosas excepciones por situaciones, pero realmente cuando celebramos algo, entonces estamos felices, alegres, contentos, llenos de gozo. Pues para celebrar a Dios hay que estar felices. Y uno a veces ve a la gente en las congregaciones que se está cantando y tienen una cara ustedes de decepción, de desánimo, de enojo, de frustración, pero lo que menos refleja es alegría. Y fíjense lo que dice aquí: cantad a Jehová vosotros los santos y celebrad la memoria de su santidad. La celebración con cantos a la santidad de Dios es una forma de adoración. Así que cuando usted esté cantándole a Dios, esté alegre y sepa que lo va a estar adorando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que cantamos debemos de hacerlo, 1, con entendimiento, y 2, con celebración, que incluye la celebración, el júbilo, la alegría y el regocijo. Entonces, esa es una respuesta nuestra. Así debemos de responder a la santidad de Dios, con cánticos alegres, ¿sí? Celebrando la memoria de su santidad, o sea, sabiendo que Él es un Dios santo. ¿Qué dice el Salmo 97:12? A ver, búsquelo por favor, los que tienen ahí su Biblia. Dice así: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿A quién está llamando ahora el Señor a cantarle? A los justos. ¿Y quiénes son los justos? Nosotros, los que hemos sido justificados. Jesucristo nos justificó, ¿sí? Con su sacrificio. Nos justificó para poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Entonces, la alegría es parte esencial de la alabanza. Yo no concibo a alguien que no esté alegre cantándole a Dios. Créanme. ¿Por qué? Porque cuando le cantamos al Señor, cuando son cantos para Él, porque hay diversidad de cantos en las iglesias, créanme. Hay cantos que no le cantan al Señor, sino que le cantan a su obra, o le cantan al hombre, o a quien sea. ¿Sí? Pero cuando le cantamos a Dios, ¿sí? Entonces estamos recordando que Él es un Dios santo y que Él nos ha constituido justos. Y eso debe producir alegría en nosotros. Debemos de estar felices, ¿verdad, Lucas? Cuando cantamos a nuestro Dios debemos de estar alegres. Amén. Entonces llevamos dos cosas. Él llama a los santos a cantarle y a celebrar la memoria. 1. Él llama a los justos a alabar la memoria del Señor estando alegres. Oiga, fíjense, todo va en el mismo. ¿Sí? Veamos otros versículos. Salmo 99, versículos 3, 5 y 9. Versículo 3 dice lo siguiente: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Oiga, aquí está poniendo dos características de Dios. ¿Cuáles? Que Él es grande y es temible. Y que Él es santo, por supuesto. El versículo 5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Entonces, ¿cómo debemos de estar delante de Dios? Postrados, ¿sí? Siendo el estrado de los pies de Él. Y esa postración, es una actitud. ¿De qué sirve estar tirado en el suelo si su corazón no está postrado, o sea, humillado? ¿Sí? Entonces usted puede estar de pie
y estar humillado. Usted puede estar de rodillas y estar humillado. Usted puede estar tendido, horizontal, y puede estar humillado. O por el contrario, no puede estar en ninguna de las posiciones humillado. Y dice el versículo 9: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Mire, el nombre de Dios no es cualquier nombre. Y por consiguiente no debemos de tomarlo a la ligera. Primero, dijimos que es un nombre grande. O sea, no en tamaño, no en extensión, porque, por ejemplo, mi esposa Celina tiene un nombre grande. Tiene 4, ella se llama Olga Yanira Celina Esmeralda. Generalmente nos llamamos con dos nombres, y algunos otros son cortos sus nombres que solo tienen uno. Pero el nombre de Dios, aparte de que son, dependiendo de a lo que nos refiramos, Él tiene muchos nombres, pero su nombre, Jehová, es el que aparece en estos versículos. Es un nombre prácticamente de 2, 4, 6, entre consonantes y vocales, letras. Pero no se refiere a lo grande en tamaño, sino a la grandeza de ese nombre. Por eso dice que su nombre es grande y temible, porque los pueblos temen a Dios. En la antigüedad, por ejemplo, cuando los israelitas iban conquistando la tierra que Dios les había prometido, el temor de ellos no era tanto al ejército judío, sino al Dios que acompañaba al ejército de los judíos. Se habían dado cuenta que era un Dios grande, un Dios temible, que hacía aniquilación de pueblos. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que Él es un Dios temible, grande y temible. Pero nuestro temor no es a que nos aniquile. Nuestro temor es reverencial. Nuestro temor es a estar humillados en ese sentido, sabiendo lo que Él es. Es grande y temible debido a su santidad. Y por consiguiente, cuando estamos delante de Él, debemos de tener una actitud de humillación y de exaltación a la vez. El versículo 9 habla del Santo Monte. Y entonces algunos estudiosos dicen que aquí él se refiere a la ciudad santa de Jerusalén. Y hay algunos versículos que apoyan esto que yo le estoy diciendo. Salmo 43:3 dice así: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Se estaba refiriendo al monte donde había sido edificada Jerusalén. El Salmo 48:1 dice: grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Igual, se está refiriendo a la Jerusalén. De hecho, en el cielo está la Jerusalén Santa. El Salmo 87:1 dice lo siguiente: en los montes santos están sus cimientos. Oiga, aquí en la tierra, los montes santos, ahí donde está Jerusalén, ahí están los cimientos del trono de Dios. En el antiguo pacto fue señalado ese lugar para el templo de Dios. Ahí dijo Dios que se iba a construir el templo. Por eso es que todavía hay disputas acerca de esa ciudad, y está dividida, ¿no? La tienen los católicos, los judíos y los árabes, los musulmanes. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está, en la ciudad santa. Aunque esto ya no aplica para nosotros los creyentes, porque Jesús le dijo a la samaritana:
en Juan 4, 21 al 23 dice lo siguiente: Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. O sea, hoy ya no hay un edificio, ya no hay un lugar físico donde adorar a Dios. Cada uno de nosotros hemos sido constituidos templos y moradas del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde hay que dar la adoración? Aquí, en este templo. Entonces, por eso es que es importante que conozcamos acerca de la santidad de Dios, pero también conozcamos la demanda de Dios hacia nuestras vidas, la demanda de santidad. ¿Por qué? Porque para poder adorarlo como Él quiere, debemos de estar en esa condición de santidad. No podemos presentarnos delante de Dios con todos nuestros pecados. Dice la palabra que ¿quién entrará a su santuario? El de manos limpias y el que tiene un corazón puro, dice. Pues ese es alguien que se ha purificado, que se ha limpiado, que se ha apartado, que se ha santificado, pues. Eso quiere decir. También el estrado de Dios puede ser una referencia propiamente a Jerusalén, tanto al templo como a Jerusalén. Porque el rey David decía en Primera de Crónicas 28:2, entonces el rey David se puso en pie y dijo, escuchadme, hermanos míos y pueblo mío, había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así había hecho los arreglos para edificar. Entonces, no solamente la ciudad de Jerusalén, sino también el templo, que puede referirse al estrado del Señor. O se puede tomar como que es algo de toda la tierra, ¿va? Porque en Isaías 66:1 Dios declara lo siguiente: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Oye? Entonces, independientemente si es en el Monte Santo donde está edificada la ciudad, si es donde se edificó el templo de Dios, o si es la tierra en su totalidad el estrado, nosotros debemos entender esto. Debemos de estar postrados a los pies del Señor, en una condición de humillación. Isaías 12:6 dice lo siguiente: clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, delante de la presencia de Dios deben de haber dos cosas: clamor y gritos de júbilo. Si usted tiene una necesidad, ¿qué va a hacer? Clamar. Y va a clamar, y entonces va a decirle Señor, y empezar a... Y si está alegre, si no tiene una necesidad, si está bien, entonces se va a presentar delante de Dios con gritos de júbilo. Así es que yo animo y exhorto a todos aquellos que cantan al Señor, perdón de la comparación que le voy a hacer, con cara de membrillo. Sí, es que lo que pasa es que el membrillo es una fruta que se convierte en dulce, el dulce de membrillo, y es liso, no tiene expresión. Entonces la gente está ahí, va, sin una expresión, alabando a Dios, y está, alabaré, 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 alabaré. Gritos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y no hay expresiones. Diferente es que usted empiece, como David, a volverse loco delante de la presencia de Dios y a cantar.
Eso es lo que dice. No lo digo yo, lo dice Isaías. Lo dice Dios mismo a través del profeta. Así quiere Él que nosotros nos presentemos en su presencia, delante de su santidad. Y para terminar este punto, veamos qué dice Apocalipsis 15, 3 y 4. Dice lo siguiente: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Aquí Apocalipsis registra un cántico de dos, de Moisés y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Y el mismo cántico es de los dos. Entonces, ¿cómo deberíamos de estar nosotros? Como Moisés, diciendo así: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Qué más? Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Todo eso debería de producir en nosotros alegría, gozo, convicción, conciencia de que nuestro Dios es santo, que debemos de alabarlo, adorarlo, tal cual Él dice que lo hagamos. Ya dejemos de jugar al niño berrinchudo y querer hacer nuestra voluntad. Permitamos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Yo termino esta noche pidiéndole y agradeciéndole a Dios porque bueno ha sido con nosotros durante todo este tiempo. Y lo menos que podemos hacer es traer delante de Él cántico por tu palabra, Señor. Porque mi Dios, tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, que nos has guardado, Señor, y nos estás enseñando cómo debe de ser nuestra conducta delante de tu santidad, Señor. Bendigo a mis hermanos esta noche y que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con todos. Amén. Hasta la próxima.